¿Cómo están? Bienvenidos. Pues el día de hoy les tenemos preparado un programa de verdad interesante porque vamos a hablar del volcán Popocatépetl. Vamos a hablar pues de qué está sucediendo con estas exhalaciones que hace unos cuantos días, ustedes recordarán, fueron tan intensas como para suspender la actividad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y del AIFA. Así que justo por eso, Jaime Guerrero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, aquí listo ya para la entrevista. Pues invitamos a José Luis Macías Vázquez. El doctor José Luis Macías Vázquez es geólogo, egresado del Instituto Politécnico Nacional y es doctor en geología por la Universidad de Buffalo en Estados Unidos. Es actualmente director del Instituto de Geofísica y es un hombre pues que tiene un conocimiento ahora sí que profundo. eh, es un conocedor de los temas de vulcanología, pues que tanto nos interesan ahora en México. Doctor, bienvenido, te damos la bienvenida, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por este espacio y por su interés en conocer más de la actividad del volcán Popocatépetl. Claro Pues que sí, sí. hasta donde se dejan de conocer los volcanes, ¿no? Porque tampoco sabemos todo de eso. A ver, en el currículum dice que tu especialidad es, pues, los volcanes activos del país, el Popo, el Chichón, el Colima, el Tacaná. Eh, ¿Cómo podemos preocuparnos o no preocuparnos por lo que está haciendo el Popo? Porque hay, pues ya, seguramente tú has de pegarte en la cabeza cada vez que oyes una serie de cosas. Entonces, ¿nos preocupamos, no nos preocupamos, estamos lejos, estamos cerca? ¿Qué está pasando con el Popo? ¿Qué puede pasar con el Popo? Sí, bueno, pues el volcán está en erupción desde el 21 de diciembre de 1994. Se despertó después de 70 y tantos años de inactividad. Estuvo muy tranquilo, tenía actividad fumarólica al interior del cráter, tenía otro cráter pequeño con un lago. Y en 1993, finales del 93 y en 94, ese lago comenzó a secarse y comenzó a haber más fumarolas hasta que llegó un punto en el cual ya no había ese lago pequeño en su interior, dentro del cráter pequeño que tenía, y la actividad fumarólica comenzó a ser mucho mayor. Y entonces, en esa época, en 93, inicios 94, sabíamos que el volcán estaba tendiendo como a reactivarse. Había poco conocimiento en el sentido del monitoreo volcánico del volcán, porque el volcán pues, no había tenido muchísima actividad, presentaba 3, 4 Claro. sismos pequeñitos, y a partir del 21 de diciembre nos sorprende en el sentido de que, pues nos sorprende porque es una montaña majestuosa, con actividad de emisiones de ceniza que no veíamos en muchísimos años, y pasó de tener 3, 4 sismos a incrementar su actividad sísmica 40 o 50 sismos casi inmediatamente, que esto es algo normal porque el magma que está allá abajo, que sube de la profundidad, trata de salir hacia la superficie, y este magma viene cargado de gases, y estos gases y el movimiento del magma es lo que produce estos pequeños sismos eh, que, que están asociados a la actividad volcánica y que no tienen nada que ver con estos sismos grandes de la costa provocados por la subducción Ok. de las placas por debajo de nuestro país. Pero digamos que entonces, pues el volcán ya casi tiene 20 años en actividad. No, más bien, inició en 90, Casi 30, 94. ¿no? no, que va Casi para 30 30. años, va para 30 años, perdón, ya se me escapa la memoria, va casi para 30 años, y en ¿Sí? este periodo de tiempo que se reactiva el volcán, pues el volcán está activo, pero tiene algunos episodios de mucha tranquilidad, en donde casi no hay actividad sísmica, casi no hay fumarolas, y de repente tiene estas intrusiones, este ascenso de pequeños cuerpos de magma, que son los que producen la emisión de lava en su interior, y que esto ha ocurrido en muchísimas ocasiones. Doctor Macías, ¿de qué depende que aumente o disminuya la actividad de un volcán? ¿Por qué si estaba dormido
como tú nos explicas, en el 94, de pronto despierta. Han pasado ya muchos años y hace un mes o dos es cuando vemos que se incrementa la actividad volcánica. ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede esto? Si es que tenemos alguna idea. No, sí, este tipo de volcanes como el Popo, como el volcán de Colima, el Pico de Orizaba, el volcán Chichón, los denominamos estratovolcanes, son volcanes en los cuales hay una cámara magmática por debajo de ellos a diferente profundidad y están siempre siendo alimentados por magma que trata de salir a la superficie. Entonces, cuando esos pequeños volúmenes de magma logran acercarse a la superficie, pues producen estas explosiones como las que vemos o como la que acabamos de vivir. Entonces, el magma o lava, como lo conocemos ya en superficie, es un líquido con gases. Es menos denso que las rocas que están alrededor y por lo tanto este magma trata de salir a la superficie cada vez que una de estas, por así decirlo, burbujas de este material se llegan del interior, a más abajo de 12 o 13 kilómetros del volcán y tratan de salir hacia la superficie. Entonces, digamos, cada vez que ocurre esto tenemos una pequeña, podremos decir, reactivación de la actividad en el volcán. Esto ha ocurrido, si recuerdan, en 1997, Sí. en 2001, en 2012. Entonces son estos como repuntes en la actividad del volcán que son bastante, han llegado a ser bastante espectaculares y vistosos. Vistosos en el sentido de que desde el inicio de la erupción, el volcán ha ido rellenando poco a poco este gran agujero, este gran cráter que tenía en 1994, y entonces gran parte de este relleno ahora nos permite ver estas explosiones que vemos, como lo que ocurrió ahora recientemente en mayo, y en parte sí que sigue ocurriendo. Y bueno, entonces, sobre los microsismos. Estos microsismos que se han registrado en la ciudad pues de manera frecuente en los últimos 2, 3 meses, ¿están relacionados con el volcán? ¿O pueden No, estarlo? no, No. no, de ninguna manera. No, estos microsismos tienen otro origen y por lo que se ha observado con el Servicio Sismológico Nacional del Instituto de Geofísica y la red sísmica del Valle de México, que es una red bastante densa, que ha sido modernizada y actualizada con fondos de diferentes instituciones, de SECTEC, por ejemplo, de Ciudad de México, se sabe que estos sismos están asociados a fallas que se encuentran por debajo en la Ciudad de México. No tiene nada que ver con la actividad del Popo. Los Sí, sismos. ¿por qué? Porque fue coincidente, digamos, esta parte. Sí, así Perdón. es, así es. Después de grandes sismos, si me permiten, recuerden, el año pasado tuvimos un sismo muy importante, el 19 de septiembre, después del Sí. simulacro. Después de ese gran sismo, comenzó a haber un enjambre sísmico meses después, cerca de el volcán Paricutín, en la ciudad de Los Reyes. Entonces, comenzó a haber muchos microsismos. Entonces, sí hay grandes sismos que pueden disparar, hacer que haya este movimiento de fallas en algunas regiones del país. Lo que ocurrió el 19 de septiembre del año pasado, digamos, comenzó a tener un enjambre sísmico, a producir estos sismos que se sentían de manera local allá en Michoacán. Estos de la Ciudad de México no han tenido nada que ver ni con un gran sismo, ni tampoco con el volcán Popocatépetl. Y algo importante que hay que decir es que, por ejemplo, ya se habían registrado sismos en la misma zona, en la Ciudad de México, en 1981. Ahora, ¿qué es lo que hace que de pronto un volcán que al parecer tiene una actividad moderada, de pronto se vuelve loco y empieza a activarse? Me refiero ya a casos más grandes. Recuerdo hace unos cuantos años, doctor, seguro tú lo recuerdas, el caso de Islandia, en donde un volcán de pronto entró en erupción y bueno, se suspendieron vuelos, toda la comunidad resultó afectada. O vámonos más para atrás,
muy para atrás, no sé, Krakatoa o Pompeya. ¿Qué sucede con esos volcanes que ahí están, pero que de pronto pues empiezan a tener una actividad muy intensa? ¿Por qué pasa eso? Sí, en parte es muy parecido a lo que comentábamos con esas pequeñas explosiones de volcán Popocatépetl. Podremos remontarnos a la actividad que tuvo el volcán Chichonal en 1982 en Chiapas. Como recordará, ese volcán hizo erupción del 28 de marzo al 4 de abril, fue su periodo más intenso. Fue una semana, pero fue una explosión terrible, una serie de explosiones terribles, porque fueron erupciones bastante grandes. El volcán había estado dormido casi 500 años. No se había registrado una erupción en 500 años. Y entonces, durante todo este periodo, toda la época colonial, prehispánica, colonial y moderna, prácticamente el volcán había estado muy tranquilo, sin tener ninguna erupción. Y en ese entonces, en 1982, el volcán era prácticamente desconocido. Algunas personas decían que era un volcán, otros lo habían ya documentado como un volcán activo, pero no había un sistema de monitoreo, no había estudios geológicos previos de la historia eruptiva del volcán. Entonces había un gran desconocimiento de lo que el volcán, de lo que en realidad era el volcán Chichonal, que era un volcán muy explosivo y que había tenido erupciones en épocas pasadas. Es precisamente este tipo de volcanes, los estratovolcanes, que pueden seguir siendo alimentados por estas intrusiones de magma en su interior y que llegan a la superficie y producen estas grandes explosiones. Hay volcanes como el volcán Paricutín o el volcán Xitle, que son volcanes distintos, son volcanes que le llamamos de tipo monogenético, porque hacen erupción una sola vez y se extinguen. La erupción puede durar días, puede durar años, como el volcán Paricutín, pero una vez que la actividad termina, el volcán queda ya muerto sin ningún tipo de actividad. Tenemos muchísimos de estos volcanes, pero los volcanes más peligrosos, bueno, o más, digamos, que tienen una actividad recurrente, son estos volcanes en donde llega una cantidad de magma a la cámara magmática por debajo del volcán y producen estas grandes explosiones. Se termina ese material y el volcán se tranquiliza. Y se puede tranquilizar durante años o cientos de años, como ocurrió en el volcán Chichón. Y cada volcán es distinto. El volcán Chichón es completamente distinto del Popo, del Nevado Toluca, del Colima, del Pico de Orizaba, y por eso es muy importante que tenemos que estudiar su historia eruptiva. Es como cuando tenemos un historial médico todos nosotros, nuestro Claro. médico de cabecera sabe cuándo nacimos, qué tipo de enfermedades tuvimos cuando fuimos niños en la adolescencia, y sabe digamos, qué enfermedades podrían afectarnos y hacer que nuestro cuerpo sufra. Bueno, esto es más o menos lo que ocurre con los volcanes. Necesitamos estudiarlos para saber qué tipo de volcanes. Y no se sabe, perdón, Jaime, Perdón, sí, no, adelante, adelante. no sabe si el Popo es uno de estos volcanes recurrentes. El volcán, cuando comenzó a tener esta reactivación en 1993-94, nos dimos a la tarea con varios colegas, sobre todo con el doctor Klaus Siebe, compañero del Departamento de Vulcanología del Instituto de Geofísica, a estudiar la historia eruptiva del volcán. Y nos dimos cuenta que el volcán había tenido 3 grandes erupciones hace 1100 años, 2100 años y 5000 años, pero grandes erupciones, no lo que estamos viviendo en la actualidad. Estas grandes erupciones produjeron columnas como las del volcán Vesubio, una columna vertical de pomes y ceniza y gases que subió a más de 20-25 kilómetros de elevación por encima del volcán, y después este material fue transportado por los vientos dominantes. En la erupción, por ejemplo, de 5000 años, sube esta columna de material y el viento la dispersa hacia el norte, hacia el Iztaccíhuatl y hacia el este, hacia Puebla. Durante la erupción de 2100 años ocurre más o menos lo mismo, y la dispersión de la pómez y la ceniza es hacia el este, también hacia Puebla, y hace 1100 años pues fue casi del noroeste
hacia el este, pero el volcán ha tenido estas grandes erupciones de tipo pliniano. Esta palabra deriva de la erupción del volcán Vesubio del año 79 que sepultó Pompeya. Bueno, pues la erupción de 2100 años sepultó varias poblaciones, asentamientos pequeños prehispánicos cerca de los poblados de San Nicolás de los Ranchos y San Buenaventura Nealtican. Ahí hay restos de algunas de caseríos que fueron sepultados por esta erupción. Los arqueólogos han encontrado, por ejemplo, ollas con frijoles, Ah, y lo que nos indica es que los habitantes dejaron sus pertenencias al ver que el volcán se estaba reactivando muy fuerte y huyeron. No han encontrado cuerpos, esto quiere decir que lograron escapar, pero el haber dejado todo esto ahí en sus casas, quiere decir que el volcán muy probablemente tuvo pues un incremento muy notable en su actividad en esa época. Y entonces nosotros sabemos desde un punto de vista geológico, vulcanológico, que el volcán pues, es un volcán que ha producido erupciones tipo pliniano, como aquellas que les comentaba del volcán Vesubio, y que pues es un volcán peligroso que necesitamos estar vigilando. Estas erupciones son erupciones muy grandes. Han dejado, cuando ustedes vayan, por ejemplo, la próxima vez que puedan a Paso de Cortés, se van a dar cuenta que hay unos suelos y por encima de estos suelos hay capas con fragmentos de pómez, color amarillento, rosado. Estos son los productos de esas erupciones ocurridas hace los últimos 5000 años. y yo recuerdo la erupción del Chichón, que Sí. fue impresionante, salió, Sí. fue noticia mundial. Y bueno, se decía que cambió el clima de la Tierra, o sea, los volcanes son capaces de hacer ese tipo de cosas. Sí, de hecho, lo que ocurrió en ese entonces en el volcán Chichón, que es en donde hice mi tesis de doctorado, Ah, lo qué conozco, lo casualidad. conozco, lo conozco muy bien. El Perfecto. volcán, como les decía, pues era prácticamente desconocido y tuvo tres columnas de estas de tipo pliniano que se levantaron a más de 25 kilómetros y todo fue dispersado pues hacia el este. Entonces los trabajadores de Pemex que se encontraban en las plataformas en el mar comenzaron a sufrir la caída de ceniza, toda la península de Yucatán. En Palenque, por ejemplo, cayeron como 10 o 15 centímetros de piedra pómez con ceniza. Pero Y eso eso, está lejísimos, doctor. ¿sí? ¿No? Y esas partículas más finas, eh, cargadas con partículas de ácido clorhídrico y hidróxido de agua, forman aerosoles, son partículas muy finas, sólidas, que se mantienen en suspensión. Y la última nube del volcán fue capaz de darle la vuelta a todo el planeta. El Vale. volcán hizo erupción el 4 de abril, la última explosión fue el 4 de abril, y por ahí del 25, 26 de abril, esta nube con partículas del Chichón ya le había dado la vuelta a todo el planeta, estaba pasando nuevamente encima de Yucatán y de Chiapas, y precisamente en esa ocasión se registró muy bien que hubo cambios en la temperatura del planeta en algunas partes como de 1 grado centígrado. Sí, de un Después grado. la erupción del volcán el Pinatubo en Filipinas en 1991. Esa fue una erupción más grande, como un orden de magnitud más grande, arrojó más material y los cambios en la temperatura del planeta fueron como de 3 o 4 grados centígrados en varias partes, tanto menor como mayor. Ahora, no hay forma de predecir esto, doctor, ¿verdad? No, O sí, sea, sí la hay. Sí la hay. De hecho, lo más importante en el caso como el que estamos viviendo del Popo es tener un muy buen sistema de monitoreo. En 1994, cuando se reactiva, había 1 o 2 estaciones sísmicas y como el volcán había estado activo, realmente no se conocía muy bien cuáles eran las señales sísmicas que nos indican el ascenso del magma hacia la superficie. El día de hoy, el volcán en algún momento ha tenido hasta 11 estaciones sísmicas, el día de hoy tiene menos, pero con todas estas estaciones, el monitoreo de los gases, de la temperatura en el cráter, con imágenes de satélite, se puede conocer muy bien el estado de actividad. Todo lo que ha ocurrido estos días, durante el mes de mayo, el sistema de monitoreo con el que se cuenta el volcán
ha registrado muy bien los cambios que ha tenido, y por eso es que el semáforo cambió de fase 2 a fase 3, porque había un incremento en la actividad sísmica. Cuando venga una erupción de mayores dimensiones, que espero que no ocurra, porque el volcán realmente ha tenido erupciones muy grandes, la cantidad de magma o lava que va a tratar de salir hacia a la superficie es tanta que el volcán se comenzaría a hinchar. En el volcán Santa Elena, en 1980, antes de la erupción, que fue una erupción bastante importante, el terreno en algunas partes se estaba hinchando 3 o 4 metros diariamente. Imagínense, si usted estuviera acampando por ahí, lo que vería sería hincharse el terreno, comenzar a haber fracturamiento en los flancos del volcán. La cantidad de magma que estaría por salir sería tan grande que eso lo registraríamos fácilmente. Pero ¿eso se puede predecir? Sí, sí, sí. ¿Con qué anticipación? Por ejemplo, después de la erupción del volcán Chichón, se tuvo la erupción del volcán de Pinatubo, que fue mucho más grande, y después han venido otras erupciones en donde se puede pronosticar con semanas de anticipación que viene una erupción grande. ¿Qué tan grande? Es muy difícil de pronosticar, pero claramente eso se puede en parte saber por todos estos cambios en los parámetros de monitoreo que están ocurriendo. Una pregunta que pues es la pregunta que a veces nos hacen y pues no tenemos los conocimientos. Estamos subestimando la capacidad, pues, ¿qué será? Del volcán, del Popo, o la estamos sobreestimando. ¿Qué puede pasar en caso de, pues no lo deseamos, por supuesto, una erupción grande como las de hace 2000 o 5000 años? Porque pues varias gentes nos dicen, no va a pasar nada, o sí va a pasar, y bueno, pues mejor un experto que nos diga cuál es el potencial en caso de una erupción. Digo, yo recuerdo que hace unos años, seguramente ustedes lo recordarán, las cenizas, pues yo vivía en aquel entonces en la colonia Roma, pues llegaron las cenizas del Popo a los coches. eh, Así es. eh, y, pues era impresionante. ¿Qué pasa si el volcán hace una erupción fuerte? Que no lo deseo. Sí, bueno, claramente sería muy peligroso, y podría ser muy devastador para las poblaciones que se encuentran muy cerca del volcán. La Ciudad de México se encuentra a 65 kilómetros aproximadamente. Entonces, el único fenómeno o peligro volcánico que podría afectar a la Ciudad de México en caso de una erupción grande del volcán es la caída de cenizas. No como la hemos vivido con estas pequeñas cantidades, sino en cantidades mayores. Por ejemplo, hace 14,000 años, una erupción más grande del volcán eh, produjo una de esas columnas plineanas que les comento, y la dirección de la pluma, de la dispersión de las pomes y de los fragmentos de roca y ceniza vino hacia la Ciudad de México. Hay una capa producto de esa erupción que se encuentra en toda la ciudad, en el subsuelo, que ¿Mm? tiene 3 o 4 centímetros de espesor. Si ocurriera una erupción de esas dimensiones, pues sería catastrófico para cualquier ciudad a la que, imagínense, a la cual le caigan fragmentos de rocas de eh, medio centímetro, 1 centímetro, que vienen desde 25 kilómetros de elevación. Sí, La claro. ceniza que caería sería de muchísima. Entonces, el volcán sí ha tenido erupciones grandes. eh, no se puede saber cuándo podría ocurrir una erupción de estas, pero el sistema de monitoreo nos está diciendo con mucha certidumbre cuál es el estado actual del volcán. Eh, y, eh, y ya les comento que cuando una de estas erupciones pudiese venir en camino, el sistema de monitoreo lo detectaría con muchísima
facilidad porque estamos hablando de órdenes de magnitud completamente distintas. Ok. Lo que estamos viendo el día de hoy se vivió de 1919 a 1918. El volcán tuvo 9 años de actividad. Desafortunadamente no hubo grandes estudios en ese entonces porque estábamos en la posrevolución. Claro. Sin embargo, el periódico Excelsior organizó excursiones y en esas excursiones fue Dr. Atle y él se quedó 2 o 3 días allá arriba en el borde del cráter y dibujó varios de los domos de lava que el volcán emplazó allá adentro y que después él mismo los reventó, como lo que ha estado ocurriendo desde 1994 a la fecha. Entonces, estas erupciones son de pequeña magnitud, casi no producen depósitos. Con esto me refiero que si un geólogo, un vulcanólogo en los próximos 100 años quisiera estudiar la ceniza que el volcán arrojó en mayo del 2023, no podría encontrar por ninguna parte esa capa de ceniza porque las dimensiones de lo que está arrojando son muy pequeñas. Claramente que nos afectan, y nos afectan bastante. Lo que sí quiero comentar es que en el mapa de peligros que se hizo en el 1995 y que se actualizó en 2018, ahí aparecen las zonas de peligro que podrían ser afectadas por pequeñas erupciones medianas y erupciones muy grandes. Okay. Y claramente la caída de ceniza nos está afectando desde las erupciones pequeñas como la que estamos viviendo el día de hoy a poblaciones que se encuentran a 60, 70 kilómetros del volcán, inclusive más. Oiga, doctor, pero fíjese que nos habían dicho, Sí. bueno, yo entendí esto, a lo mejor estoy equivocada, que 12 kilómetros a la redonda del Popo eran las zonas pues que habría que evacuar en el caso de que comenzara una erupción mayor. ¿Esto es así? Nosotros a 65 o 70 kilómetros de esta zona, ¿qué tan afectados estaríamos? Y le pregunto por el estado de Puebla en concreto, ¿qué tanto afectaría a Puebla todo esto que usted nos ha comentado? Y quizá Tlaxcala, no sé. Sí, no, muy buena su pregunta. Sí, 12 kilómetros es lo que actualmente considera el semáforo de alerta volcánica, el semáforo de alerta fase amarillo, fase 2 y fase 3, porque digamos que es la zona en donde si aumenta más la actividad del volcán, podría haber más caída de ceniza, pero también podría haber estos flujos volcánicos como el que se vivió en el año 2001. En el año 2001 no solamente tuvimos la caída de ceniza, sino hubo unas columnas, unas explosiones que produjeron estos flujos volcánicos. Uno de ellos llegó hasta 6 kilómetros del cráter, prácticamente en los arenales, en el límite del bosque. Y entonces esos 12 kilómetros están como previendo de que podrían ocurrir este tipo de fenómenos, estos flujos volcánicos que son más peligrosos porque destruyen todo lo que encuentran a su paso. En 2001, este flujo que arrojó el volcán, pues llegó hasta la orilla del bosque y mató varios árboles, los secó, porque son fenómenos, son lo que se tiene que imaginar como una tempestad en el desierto, en donde vienen todos esos fragmentos de piedra pómez con fragmentos de roca, gases, ceniza, vienen a altas velocidades, en donde uno tiene algunos minutos nada para esconderse en algún lugar de este tipo de fenómenos. Entonces, digamos que los 12 kilómetros están relacionados con estos flujos volcánicos que han ocurrido ya, como le decía, en el año 2001. Claramente puede haber caída de ceniza. Entonces, el día de hoy, lo que nos podría afectar pues sería la caída de ceniza, como ya ocurrió en Puebla, ya ocurrió en Tlaxcala, pero que son ciudades que se encuentran a más de 40 kilómetros, 50 kilómetros del volcán. Y en el caso de la ciudad, ¿no? De la Ciudad de México. Solo caída de ceniza, no, solo caída de ceniza. Aún en una erupción grande, lo que esperaríamos sería tener la caída, pues, o si es una erupción muy grande, de piedra pómez y ceniza, ¿no? Como ha ocurrido, ya les digo, en el pasado. Pero eso no se espera. El día de hoy eso no es viable con lo que se está
vigilando y monitoreando al Ok. volcán. Pero bueno, una pregunta, o sea, 3, 4 centímetros de ceniza, pues mata la vegetación, ¿no? Necesitaría como 30 centímetros. Ah, ok, Sí, ok, porque entonces en ese caso ya el sol no penetraría a la hierba, a las plantas, ¿no? Y entonces limita la función fotosintética. Entonces ahí sí podría haber daños más severos. En estas cantidades no hay realmente tanto peligro. ok. Doctor, es, digamos, sabemos con certeza que el centro de la Tierra tiene este núcleo terriblemente caliente. ¿A qué profundidad hemos logrado los seres humanos bajar? ¿Y qué tanto sabemos? Sabemos que hay magma, lo que usted nos explicaba, que cuando sale es lava, no sé, Hawái, recuerdo los volcanes activos de Hawái con incluso ríos de lava, Sí. pero los humanos en el desarrollo actual de la ciencia, sí sabemos que el núcleo de la Tierra está a temperaturas inimaginables. ¿Cómo se sabe eso? Sí, esto es por inicialmente se supo mucho del estado del interior de la Tierra por las ondas sísmicas. Y si una parte del núcleo era líquido y si otra parte era sólido, porque algunas de las ondas sísmicas no viajaban a través de esas partes, y con muchísimos estudios lograron hacer una reconstrucción de cómo es el interior de la Tierra. Pero también han hecho muchos estudios experimentales. Imagínense que ustedes agarran una roca cualquiera que ustedes quieran de la superficie de la Tierra y la comienzan a poner a condiciones de presión y temperatura a la cual se encuentra 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros. Entonces, por ejemplo, si ustedes ponen eso de hecho se conoce como petrología experimental y es algo que también en parte hemos hecho en el Instituto de Geofísica y Geología de la UNAM, en donde queremos saber cuáles son las condiciones de la pómez del volcán antes de que hiciera erupción. Entonces lo que tratamos de hacer es como reproducir una pómez sintética con los mismos minerales de la pómez que arrojó el volcán, por ejemplo, en el año 2001, o hace 1100 años, o hace 14,000 años. Y lo que sabemos, por ejemplo, es que esa pómez del Popo estaba, antes de la erupción, ese magma estaba a 5 o 6 kilómetros de profundidad por abajo del volcán. Y entonces se pueden tomar también estas rocas e ir y tratar de ir a las presiones y temperaturas a las cuales se encuentra el material a 100 kilómetros, a 200 kilómetros, y entonces se sabe qué tipo de minerales hay y cuál es su estructura para poder resistir esas presiones y temperaturas que hay. Entonces digamos que son una serie de estudios de diferente índole, que es que llevan ya ahí más casi de 100 años. Bueno, una cosa muy pragmática. Sí. El instituto monitorea, supongo, los volcanes de México, sobre todo el Popo, supongo. Doctor, se ve usted muy oscuro. Perdón, perdón, perdón. Si puede usted ayudarnos con una luz. Disculpa, Jaime, pero sí, 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 no, perfecto. no, está bien, está bien. Gracias. Pero le agregaba más misterio a los volcanes. Bueno, ¿Me la, pongo la, así? está perfecto. Ok. Sí. La pregunta es, ¿ustedes colaboran con el monitoreo de protección civil? Eso me tranquilizaría porque pues sabríamos que estamos en manos expertas, pues. ¿Ustedes están colaborando? ¿Ustedes hacen su monitoreo por aparte? Espero que no. ¿Y cómo es ese monitoreo que ustedes hacen? Creo que es muy buena su pregunta porque el monitoreo del volcán Popocatépetl lo realiza el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Ok, Desde 1994, junto con científicos de varios institutos de la Universidad Nacional, eh, comenzó a desarrollar este sistema de monitoreo volcánico que ha ido cambiando con el tiempo. claro. Hay una serie de técnicos en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED,
que vigilan la actividad del volcán diariamente, y después hay un grupo de expertos que sesiona en el Comité Científico del Volcán Popocatépetl. Muchos de nosotros, como yo, por ejemplo, estudiamos la historia eruptiva del volcán, ¿no? Cómo se ha Claro. comportado en el pasado. Otros hacen estudios, por ejemplo, sísmicos muy detallados, y todo esto, digamos, toda esta información se va integrando al conocimiento del volcán. Pero claramente se tiene que mantener monitoreado el volcán de manera constante. Y en este caso, el CENAPRED, cuando se da cuenta que una de las estaciones dejó de funcionar, tienen que ir a ver qué fue lo que ocurrió y tienen que mantenerla eh, activa, ¿no? Entonces, Claro. tienen que ajustar rápidamente con su equipo, el ir y ver qué es lo que está ocurriendo con las estaciones sísmicas o otros equipos. Entonces, en ese sentido, pues el volcán es monitoreado por el CENAPRED y digamos, seguido muy de cerca por el comité científico. En el caso del volcán de Colima, lo monitorea la Universidad de Colima, también con asistencia en parte del CENAPRED, y también hay un comité científico. Pero ustedes todos los días tienen un reporte del volcán, doctor. Sí, sí, sí. De hecho, acabamos de tener una reunión del comité científico. Una vez que pasa de amarillo fase 2 a amarillo fase 3, estamos, digamos que en actividad, en sesión permanente, Ah, qué bueno. está continuamente vigilando cuál es su actividad sísmica, ¿no? La emisión de gases, temperaturas, qué es lo que hay en su interior, cómo ha variado la actividad. Y ¿Qué, claro, te- esto, sí, digamos. qué tendría que pasar para que llegáramos a la fase 3, doctor? Bueno, estamos en Ah, fase 3. sí, Perdón, a la siguiente fase 3, pero de amarillo. sí. Para llegar a rojo, ¿qué tendría que Es pasar? naranja, ¿no? No es Naranja. rojo, no es rojo. En el caso de rojo, bueno, pues sería un incremento muy notorio en la actividad sísmica, un incremento en la inflación del volcán, que se comenzara a hinchar el volcán, que hubiera una mayor cantidad de explosiones, de emisión de gases. Estaríamos hablando ya de un nivel completamente distinto, con Listísimo, mayor claro. actividad del volcán, digamos, y no necesariamente es porque vaya a ocurrir una erupción mañana, pasado mañana, es simplemente porque se estaría mirando que podría haber un incremento notorio y que esto podría dar lugar a uno de estos flujos volcánicos eh, que le comentaba que podrían ocurrir a 12 kilómetros de distancia del volcán y un mayor alcance de estos fragmentos que han visto recientemente que el volcán arroja durante las explosiones. En resumen, digamos, un incremento muy notorio en la actividad, en todos los parámetros de vigilancia del volcán. Ya. Bueno, por mi parte, ya nomás tengo una curiosidad, ya este es casi morbo. Supervolcanes, el volcán este de Yellowstone que no tiene cono, y parece que hay uno en Europa que se llama Campos Floridos o algo Eh, así. Flegreano, sí. Ajá. ¿Qué pasa cuántos hay? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuántos hay alrededor del mundo? ¿Qué puede pasar? Sí, bueno, los volcanes se pueden clasificar de acuerdo con sus dimensiones. Los más comunes, los más chiquitos y los más comunes son los volcanes como Pariputino Hitle, que son los conos de escoria o volcanes monogenéticos que hacen erupción una vez y se mueren, ya se quedan ahí extintos, no vuelven a tener erupción. Después tenemos a los estratovolcanes como Popo, Colima, varios de los volcanes activos que tenemos en México, en donde hay una actividad recurrente del volcán. Son volcanes en forma de cono, pueden crecer hasta elevaciones de 4.000, 5.000 metros, dependiendo de dónde se encuentren. Eh, y después tenemos estos supervolcanes que también se conocen como calderas, Caldera, sí. volcánicas, que son volcanes que tienen un cráter mayor a 2 kilómetros o mucho más, pueden ser 10, 20, 30 kilómetros. Eh, y prácticamente usted cuando entran al cráter ni siquiera se dará cuenta que estaría dentro de este, de esta caldera o de este volcán. Ejemplos en México, por ejemplo, tendríamos a la caldera de los Humeros. En Puebla, ahí Comisión Federal de Electricidad tiene un campo geotérmico muy importante. Tenemos a la caldera de la Primavera, que se encuentra al oeste de la ciudad de Guadalajara.
Esta tiene como un diámetro como de 10 kilómetros. Wow. Y ya hay en muchos de estos grandes volcanes, pues hay pequeñas poblaciones dentro. Muchas de estas ya están extintas, sin embargo, todavía tienen un cierto calor que permite la extracción de energía geotérmica. Sí. Pero sí, son estas grandes erupciones, estas grandes calderas son las que, o supervolcanes, como se les llama recientemente, son los volcanes que han producido en el pasado erupciones de mayores dimensiones y que sí podrían tener una afectación global. Okay. Y esto de Yellowstone algún día podría pasar. Podría, pero también tienen un sistema de vigilancia. El Servicio Geológico de los Estados Unidos siempre están monitoreando el estado de actividad. Ya. El Iztaccíhuatl, doctor. El Iztaccíhuatl, pues tenemos una cadena de volcanes, que es el volcán Tlaloc, en la parte norte, cerca de Texcoco, Telapón, que está al sur, después al sur de la autopista México-Puebla se encuentra el Iztaccíhuatl, y el volcán más joven es el Popo. Ya. Iztaccíhuatl, su actividad inicial fue hace como de 1.1 millones de años, y no se conocen erupciones recientes importantes. Sin embargo, sí ha habido reportes de actividad fumarólica, de pequeños inundaciones. Recuerden que tiene un glaciar, entonces tiene Sí. la actividad fumarólica. Parte de este glaciar puede ser derretido por actividad termal en las fumarolas, y puede haber pequeñas inundaciones que se han reportado en tiempos históricos. Pero es un volcán más antiguo, del cual pues no se esperaría que hubiera una erupción moderna, o que quizás hagan falta más estudios. Sí. Okay. Doctor, ahora sí prometo que es la última pregunta. No se preocupe, mucho gusto. A ver, doctor, si se crea esta nata, si se hace el domo en el Popo, ¿esto aumenta la peligrosidad del volcán? Yo pienso mucho Sí. como en una olla express, o sea, que si está tapado, pues me imagino que la presión es más alta adentro, no sé. Su pregunta es muy interesante, porque desde que reinició su actividad, el volcán ha emitido y destruido 86 domos. Ah, ya. Durante los últimos 2 años, la actividad que ha tenido el volcán no ha tenido domos, pero de 2021, de 1996 a 2021, se ha habido la emisión de este material. Y le voy a decir por qué se hace un domo. Como la cantidad de lava que llega a la superficie es tan poquita, no es capaz de rellenar el cráter y salir desparramada como un flujo de lava. Entonces, esta lava que sale a 950 grados centígrados sale en la parte baja del cráter, y las temperaturas allá pues están por ahí de los 0 grados centígrados. Entonces, la parte externa de la lava se comienza a enfriar y solidificar rápidamente, pero lo que se tiene que imaginar que es un tapón de lava. Este domo es como una cúpula de lava, como la cúpula de una iglesia. Sí, claro. Se comienza a enfriar, pero por adentro, en el conducto del volcán, hay lava, que es este líquido con gases, y entonces aumenta, como usted dice, aumenta la presión por debajo de esta roca que ya solidificó, y lo que hace es que la revienta en pedazos, y es lo que vimos de 2019 para atrás, donde veíamos estos fragmentos incandescentes saliendo del cráter. Entonces, había cierto relleno de lava al interior del cráter, sale el domo, más bien se produce este domo, lo revienta, y lo que generaba después era un pequeño cráter en el interior del volcán. Y esto ha ocurrido 86 veces. Y bueno, el hecho de que el volcán esté desfogando su actividad con estos pequeños domos también es importante, porque esto también nos quiere decir que el volcán pues está desfogando su energía. Sería muy malo que no produjera nada y tuviéramos esta gran presión en su interior, ¿no? Y que, como dice, pues reventar como una olla expresa. Ha estado reventando, digamos, episódicamente,
en el cráter. Es muy peligroso estar cerca del cráter, en los flancos del volcán. Ustedes lo han visto, que salen esos fragmentos incandescentes. En el pasado ya ha habido personas que han muerto, alpinistas, por estar cerca del volcán, porque salen estos bloques a 900 grados centígrados. Imagínense que son lanzados. Es como si estuviéramos en el aeropuerto y de repente ponen una bomba. Los fragmentos de la bomba salen disparados en todas direcciones, se incrustan en los cuerpos de las personas que están cerca. Esto es lo que ocurre cuando ocurren estas explosiones allá arriba en el volcán. Es muy peligroso estar muy cerca del volcán en estas condiciones. Muy bien. Pues, Tere. Doctor, pues le agradecemos muchísimo, doctor José Luis Macías. Disculpe que hemos estado, es nuestra chamba, pero la disfrutamos mucho platicando con usted. Muchas dudas, nos ha resuelto muchas inquietudes y nos ha dejado también muchas otras abiertas. Que le iba a decir que esperaba no haberlos dejado con muchas más dudas que como iniciaron la entrevista. Mire, doctor, después de que ha temblado 4 veces el 19 de septiembre en el país, cualquier cosa puede pasar. Los sismos y los volcanes no tienen palabra. No Pero tienen. estamos vigilando. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor. De veras le agradecemos su tiempo. Fue muy ameno, muy interesante y creo que muy ilustrativo. Muchísimas gracias. José Luis Macías, muchísimas gracias y gracias a ustedes por habernos acompañado en este programa. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.